Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de este hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Este Evangelio le sigue del que escuchamos ayer, de esa experiencia triste para Jesús, porque entre su propia gente no encontró gran fe y se marcha de cierta manera, podemos decir, entristecido, pero no decepcionado. Entristecido por la experiencia quizás de que no encontró fe en ellos y por tanto no pudo hacer grandes cosas, ¿no? Y también porque dudaban de él, porque pretendían que lo conocían. Y Jesús regresa a Cafarnaúm y muy probable se instala en la casa de Pedro, que ahí vivía junto con su familia. Y sabemos, esto lo escucharemos en el Evangelio de mañana, que ahí Pedro vivía con su familia. Pedro estaba casado, ¿no? Es algo interesante. Nuestro primer papa, Pedro, fue casado. Un detalle muy interesante. Y aquí Jesús, en Cafarnaúm, aparece, según el resto de los evangelios, que la casa de Pedro era su base, de donde salía y regresaba cuando se movía en el territorio de Galilea antes de partir hacia Jerusalén. Así que esta es la casa de Pedro, que fue la base de actividad en Galilea para Jesús. Y ahí se instala y el sábado va, como de costumbre, a la sinagoga. Ayer comentaba, como buen judío, Jesús hacía presencia en la sinagoga, primero porque era la costumbre y como es aún hoy en día la costumbre de los judíos reunirse el sábado. Por el sábado se entiende la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Ese es el tiempo que regula lo que uno puede y no puede hacer en el sábado, donde cesa la gran mayoría de actividades, donde no se puede caminar gran distancia, no más de 3/4 de una milla, por ejemplo, donde el tiempo el sábado se dedica para contemplar la grandeza del Señor, no simplemente para descansar. Sí que Jesús hace presencia el sábado y también porque sabe que ahí encontrará una audiencia dispuesta a escucharlo. Nuevamente esto fue también lo que San Pablo hacía en sus misiones cuando iba en diferentes pueblos. Si en ese pueblo había una comunidad judía, también existía una sinagoga, y por eso él en cada pueblo que visitaba donde había sinagoga se iba directamente
a la sinagoga porque tenía una audiencia ahí dispuesta para recibirlo y para escucharlo. Así que Jesús va a la sinagoga y ahí hablando, proclamando la buena nueva del Evangelio, la gente también se asombraban. La primera reacción, como la encontró en su pueblo Nazaret, fue positiva. Pero aquí la gente parece un poco diferente que la gente de su propio pueblo de Nazaret. Aquí no solamente tienen curiosidad por él, sino que también abren sus vidas a la proclamación del Evangelio. Y la gente se asombraba de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Esta palabra autoridad, su raíz significa alguien que tiene autoridad, es alguien que ayuda a engrandecer a otros, ¿no? Alguien con autoridad ayuda a que otros también crezcan en dignidad, crezcan también en conocimiento. Así que tener autoridad es ayudar a otros a que crezcan, no simplemente la autoridad utilizada para oprimir, para reprimir a otros, ¿no? Y aquí es lo que la gente detecta en Jesús. Él habla con autoridad, pero no con la autoridad, nos dirá el evangelista Marcos, de los fariseos o de los escribas que simplemente pretendían que con citar autoridades, ya sea bíblicas o de rabinos, que con eso ellos defendían su autoridad. Jesús habla por sí mismo, actúa por sí mismo con el poder que Dios le ha dado, ¿no? Y notan la gente en esta sinagoga de Cafarnaúm una gran diferencia entre la autoridad de Jesús y la autoridad de otros líderes religiosos. Jesús habla con la autoridad que viene de su experiencia, de su intimidad con Dios Padre, cuando otros simplemente citaban autoridades como de la Biblia o quizás de algunos otros rabinos, Así que la gente percibe algo diferente, algo nuevo, algo fresco en Jesús, y esto los atrae. Después viene aquí la presencia de una persona poseída por un espíritu inmundo, y en esta escena de sanación y de expulsión de un demonio inmundo se nos da un detalle muy impresionante, que Jesús no solamente habla con autoridad, sino también actúa con autoridad. Y aquí empezaremos a ver el significado de los milagros, de las sanaciones. ¿Cuál es el mensaje central de Jesús? El mensaje central es el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros. Prepárense para recibirlo, ¿no? Y también dispuestos para responder a esta presencia que Dios en Jesucristo está inaugurando en él, su reinado, su poderío, ¿no? Y esto pues tiene grandes implicaciones, porque a veces como cristianos ponemos un énfasis exagerado en los milagros y sanaciones, y gente va detrás de lo sensacional. Sí, podemos decir que hay necesidad concreta. Si hay enfermedad, pues hay necesidad de sanación. Si hay carencia de algo, pues hay necesidad de que Dios nos responda. Si hay la presencia de un espíritu inmundo, necesitamos que Jesús lo sane, que Jesús lo expulse. Pero los milagros en los evangelios tienen un propósito muy significante. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de los demonios son un testimonio de lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo. El mensaje central es la inauguración del reinado del poderío de Dios en Jesucristo. Los milagros testifican de la verdad de esta inauguración del reinado de Dios, del poderío de Dios. Los milagros están ahí para dar un testimonio que lo que Jesús proclama y dice es verdad. O sea, los milagros y sanaciones confirman, testifican de que este hombre es un enviado de Dios. Así que cuando la gente va en busca solamente por el milagro, podemos decir que Jesús evade o simplemente no se deja definir por la gente, de reducirlo simplemente a un curandero.
porque Jesús es más que un curandero. Él es el Hijo de Dios en quien Dios inaugura su reinado, su poderío. Y simplemente reducirlo a un curandero es distorsionar la imagen de Jesús, porque él no se entendía de esa manera a sí mismo. Así que aquí tenemos uno de los primeros ejemplos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús expulsa a un demonio. Podemos decir que la forma en que se entendía en aquel entonces las enfermedades era de que una enfermedad era una manifestación de un malo espíritu, ¿no? Entonces, expulsar al demonio era sanar a la persona, y es lo que vemos claramente aquí, en este caso. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios», ¿no? Es interesante que los que están poseídos son los que claramente reconocen cuál es la identidad de Jesús, cuando ni sus propios discípulos todavía logran entender cuál es la identidad de Jesús. Pero los poseídos son los que sí, claramente saben quién es Jesús. Pero Jesús sabía claramente que estos títulos con los cuales Él es nombrado, por ejemplo, el Santo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, para Jesús significan una cosa muy específica, pero la gente tiene otras nociones acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca del que Dios enviaría, ¿no? Y por eso calla a este endemoniado, para que no siga confundiendo a la gente, porque Jesús quiere que lo conozcan según como Él quiere revelarse, no como la gente le quiere imponer sus ideas o sus expectativas. Y esto es muy importante. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Nuevamente, la palabra es poder, ¿no? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen, ¿no? Así que Jesús no solamente hablaba con autoridad, sino también actuaba con autoridad, no como los otros líderes religiosos, y esto la gente, particularmente la gente sencilla, lo palpaba, ¿no? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Esta fama es obvio y muy probablemente que se extendió más por los milagros, por las sanaciones, por las expulsiones de los demonios, porque esto es el fenómeno. Esto es lo que atrae mucha atención aún hoy en día, cuando gente escucha acerca de algún fenómeno, alguna cosa extraordinaria que lo conectan con Dios. Ahí va la gente corriendo para presenciarlo de lo que la gente está hablando, ¿no? Y esto Jesús trata de evadirlo, y Jesús trata de que no se lo apliquen, se no lo conecten con Él, porque para Jesús lo más importante es de que la gente crea en lo que Dios en Él está realizando. La inauguración del reino de Dios, la proclamación de que una nueva realidad se impone. El reinado de Dios, el poderío de Dios. Y Jesús quiere que la gente, en cierta manera, escuche el mensaje, se identifique con el mensaje y se hagan ciudadanos, se hagan partícipes de esta nueva realidad, ¿no? Los milagros, las sanaciones, las expulsiones de demonios dan testimonio de lo que Él está proclamando. Entonces, reducir a Jesús simplemente a un curandero es distorsionar terriblemente cómo Jesús se entendía a sí mismo, ¿no? Ya lo veremos más adelante, cómo Jesús evita y huye de estas ideas que la gente le quiere imponer. Jesús vive y actúa y lleva a cabo su misión según como Él se entiende a sí mismo, no como la gente le quiere imponer sus ideas, ¿no? Y esto es algo muy significativo, lo cual nos dice que Jesús tiene una idea clara de su identidad, de su misión. Y cuando uno tiene una idea clara de su identidad, de su dignidad, de su misión, entonces no gasta muchas energías inútilmente
en cómo vive, en lo que hace, en cómo se relaciona. Y no se deja definir ni por las palabras ni por las acciones de otros. A lo que Jesús lo define está íntimamente conectado con su relación con Dios Padre. De ahí viene su identidad, de ahí viene su dignidad, de ahí viene su autoridad. Y por eso Jesús nunca se deja definir por otros. Algo que deberíamos de aprender cada uno de nosotros. Que cuando estamos identificados con lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Él, y que después nos lancemos a la vida con esta identidad y dignidad, entonces no hay por qué dejarnos que el mundo nos define. Y que ninguna actitud o palabra o crítica de otros nos desvíen de nuestra identidad y dignidad y la misión a la cual somos llamados en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.